Acabo de enterarme de un dato clave sobre el conflicto entre Israel y Palestina y no me podía quedar sin comentarlo contigo, porque me di cuenta de que la situación es mucho peor de lo que pensábamos y todo el mundo se posiciona fuertemente de un lado o del otro lado, incluso recurriendo muchas veces a la propaganda, por lo que se hace muy difícil saber quién está diciendo la verdad. Lo que sí estamos viendo es cómo Israel acaba de desatar la ira de todo el mundo musulmán, logrando unir bajo una sola causa a las dos facciones musulmanas en conflicto, chiitas y sunitas. Y lo vemos claramente en las declaraciones de Turquía e Irán, que amenazan a Israel y están recibiendo apoyo masivo, no solamente en Medio Oriente, sino también de los musulmanes alrededor del mundo, incluyendo en Estados Unidos y Europa con las fuertes protestas que se han venido dando. Pero ya verás cómo se unen el ataque terrorista de Hamas y la brutal respuesta de Israel con el apoyo eterno e incondicional que les da Estados Unidos, independientemente de si gobiernan demócratas o republicanos, el continuo ascenso y fortalecimiento de China y la consolidación geopolítica de los países BRICS. Para esto tenemos nuevamente al economista César Villalona, quien te va a presentar los hechos verificables tal cual como son, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Así que suscríbete al canal. ¿Quién tiene la solución al problema? Bueno, la solución la tiene el gobierno de Estados Unidos, porque mientras esté esta situación, el Estado de Israel va a seguir siendo un Estado represivo porque los palestinos tienen derecho a defender sus tierras y a que se les reconozca como un Estado. Aquella posición de 1947, donde ellos no aceptaban el Estado de Israel y el Estado palestino, la han abandonado. Ellos están de acuerdo con la resolución de 1967, que reconoce al Estado de Israel, pero también el Estado palestino ya en una zona reducida, porque ya es muy difícil sacar a los judíos de esa parte del territorio que controlan. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida para evitar esta confrontación es que se reconozca el Estado palestino, que es lo que acaba de decir China desde que se inició este último conflicto. China dijo, la solución es muy sencilla, creación del Estado palestino ya. Eso significa cese de las hostilidades, que Israel se retire de la Franja de Gaza, que se retire de Cisjordania, que se retire de la Vieja Jerusalén y que en todo ese territorio surja un Estado reconocido por las Naciones Unidas con frontera delimitada, con un gobierno propio, con su aparato militar y toda su soberanía, un Estado independiente. Y que Israel se retire y cese las hostilidades frente a los palestinos. Mientras eso no se haga, ahí va a haber un conflicto permanente que puede desembocar en el exterminio de los palestinos, porque Israel está considerado el Estado 16 más poderoso en términos militares del mundo, a pesar de que ellos son en superficie el Estado número 149 o 150 y en población son más del 90. Es decir, es un territorio pequeño y con una población, aunque muy grande para el territorio, en términos mundiales, una población pequeña, de 9 y pico de millones de habitantes. Y a pesar de eso, están en el lugar 16 en términos de poderío militar. Ellos pueden exterminar a los palestinos. De hecho, se han pasado todos estos años atacando y provocando masacre frente a un pueblo que reclama su reconocimiento, un reconocimiento que viene dado de que fueron los pobladores originarios de esas tierras. Los israelitas llegan ahí porque se lo permitió el Imperio Otomano y luego por los ingleses y se instalan. Bueno, los judíos tienen derecho a vivir en un determinado territorio y hay que respetar que tengan un Estado, pero también hay que respetar el Estado palestino en ese territorio donde ellos han vivido por muchísimos años. Esa es la solución, ¿verdad? Que se aplique la resolución de la ONU. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que las Naciones Unidas no tienen capacidad de aplicar su resolución, justamente porque hay un poder de veto de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, que todavía financia a Israel con $3.000 millones de ayuda militar anual. Una ayuda enorme. Hubo una época en los años 80, yo lo recuerdo, que la ayuda militar de Estados Unidos a Israel superaba el 90% del presupuesto nacional de Israel. Es decir, que es un instrumento del gobierno de Estados Unidos en su confrontación con los países árabes. Por eso respaldan a Israel como instrumento de una posible agresión a Siria, de agresión a Irak, de agresión a Irán, no un país árabe, pero digamos un país del Medio Oriente, de su agresión a cualquier otra nación árabe, incluyendo a los palestinos. Entonces Israel es un instrumento de Estados Unidos en esa zona y por eso tiene tanta fuerza y por eso las Naciones Unidas no logran resolver este conflicto. Aquí hay un fracaso claro de la ONU en cuanto a su papel de garantizar la paz mundial,
garantizar la soberanía de los estados, la igualdad jurídica de los estados, la solución pacífica a los conflictos, el impulso de la cooperación internacional, de la no violencia, el respeto a la soberanía de los estados, etc. Eso es lo que está planteado. Y si eso no se resuelve, el Estado de Israel va a seguir siendo un Estado agresor sobre la población palestina. Cuando comenzó esto, una de las primeras conclusiones que yo saqué así, muy rápida, fue: la idea no es solo golpear a los palestinos, sino acusar a Irán, porque Irán es el acusable para ellos, de estar detrás de esto y provocar una guerra entre Irán e Israel, con el objetivo de después llegar a unos acuerdos, que es impedir la entrada de esos países al BRIC. Porque en el fondo de todo, por más cosas que ocurran, el problema sigue siendo China. Estos son conflictos focalizados, pero lo que Estados Unidos necesita es impedir el avance de China. El avance de China va a coger fuerza cuando se fortalezca el BRIC, porque después vienen otras decisiones. Ya incorporadas estas potencias energéticas, países llenos de hidrocarburos, de reservas de petróleo, de gas, con poderío militar, en el caso de Irán, yo creo que ellos están muy preocupados por eso. Esa fue mi primera conclusión. Pero eso pasa por terminar la guerra en Ucrania, porque no pueden generar dos conflictos, no se pueden abrir dos frentes. Tienen una guerra con Rusia tremenda, porque está hablando de la potencia militar número 1 o número 2 del mundo, junto con Estados Unidos. Y si se abre otra guerra con Israel y algunos países árabes, Estados Unidos en las dos guerras definitivamente no la sostiene, no la puede sostener, ni Europa. Entonces eso es ponerle fin a la de Ucrania, que ya hubo una decisión del Congreso de frenar ahí, que a lo mejor se inicia una negociación y abrirse otro frente aquí. Ya con la guerra de Ucrania lograron que Europa no entrara en la ruta de la seda, y ya lo decidió Italia incluso. Ya lograron ese propósito para que China no se expanda y su economía no crezca tanto. Y con otra guerra aquí podrían lograr un acuerdo para que no entren al BRIC. Todo lo que ellos puedan atajar para que no se fortalezca China, lo harán, porque el gran rival es China. O sea, el problema que está planteado a nivel del mundo es si China va a sustituir o no a Estados Unidos. Este es el tema que mueve el planeta. Todos los conflictos giran alrededor de este problema. China no está metido militarmente en ninguno, pero si mañana el gobierno de Colombia quiere entrar al BRIC, puede haber un conflicto en Colombia. Es decir, lo que jala la política de Estados Unidos, todas las estrategias que desarrollan tienen que ver con el problema del avance chino, cómo detenerlo. Entonces ahora van a entrar estos países para allá, provoquemos esta guerra, luego negociamos, Israel se retira, pero Egipto no entra, Arabia Saudita no entra, Emiratos Árabes no entra, con Irán es más difícil. ¿Qué es lo que dificulta eso? Dos cosas. Lo primero es la capacidad de Estados Unidos para una guerra con los países árabes. Eso no es fácil, de manera que esto puede ser una hipótesis nada más, que de ahí no pase. Y lo segundo es que esa es una guerra que tiene una peligrosidad para la existencia humana mayor que la de Ucrania, porque la de Ucrania está confinada a la frontera rusa con Ucrania, ahí en términos militares, pero una guerra de Israel con Irán, en donde se involucren Siria, porque ahí la Liga Árabe va a actuar, eso es una región, es donde están todos los recursos petroleros y gasíferos. Entonces, ¿será que puedan hacer eso? Eso está difícil. Lo otro es que finalmente termine con una masacre en Gaza. Israel hace un escarmiento, se retira, la comunidad internacional se alarma, vienen las movilizaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, Colombia rompe con Israel, ya amenazó Petro, rompe no sé qué otro país y se genera un aislamiento y los israelitas hacen la masacre y se retiran. Eso no tiene nada de nuevo, es lo que han estado haciendo permanentemente y no cambia, digamos, el escenario. Incluso ellos podrían controlar la franja de Gaza y definitivamente dejar a los palestinos solo en Cisjordania. O sea, que hayan palestinos en la franja de Gaza, pero ya totalmente sometido al gobierno de Israel, si ellos le ganan a Hamas. Y decir ahora la franja de Gaza es de Israel, solo reconocemos como palestinos Cisjordania. Digamos que eso podría ser hasta donde llegue este conflicto, a favor, digamos, de Israel. Y lo otro es que la pierdan. Su incursión ahí también le genera una derrota, porque también el grupo Hamas puede tener mucho apoyo de Irán, de otros países, tiene capacidad de resistencia. Es más difícil esta segunda parte. Entonces hay varios escenarios posibles, no se ve algo tan definido, tan claro. Pero ahora hagamos un balance de los jugadores en pugna a nivel geopolítico internacional, incluyendo Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. ¿Quiénes parecen estar ganando y quiénes parecen estar perdiendo? Lo veremos
en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. I honestly believe we did the best we could.